En esta ocasión vamos a ver cómo hacer jabón líquido. Aquí tenemos nuestra formulación en valores porcentuales. En nuestro primer dato es que el agua debe estar al 93.6%, volumen a volumen. Esa es la concentración del agua. El Genapol 0,75% en proporción de volumen a volumen. Benzoato 0,125%. Y notemos que aquí la concentración tiene otras unidades. Aquí tenemos una concentración dada en masa sobre volumen. Y el Tixotrol a 0,55% también masa sobre volumen. La fragancia 0,875% en proporción volumen sobre volumen. Y glicerina al 4% en proporción volumen sobre volumen. Calculamos las cantidades según las concentraciones dadas anteriormente. El agua. ¿Qué cantidad de agua necesitamos para 4 litros de jabón? Entonces, el volumen de solución que vamos a preparar es 4 litros en total. Y la concentración del agua es 93.6% volumen sobre volumen, que es lo mismo que 0,936 volumen sobre volumen. La fórmula de la concentración es que la concentración es igual a volumen del solvente sobre volumen de la solución. En este caso el agua es el solvente porque es el componente que se encuentra en mayor cantidad o que tiene mayor volumen. Y para poder hacerlo tenemos que despejar ese volumen del solvente, por lo tanto pasamos el dato de la concentración, que tiene que ser esta vez multiplicado por el volumen de la solución, ya que en nuestra ecuación está dividiendo, y para despejar el volumen del solvente pues tenemos que pasar el dato de volumen de la solución a multiplicar al otro lado del igual. Y nos queda, como vemos aquí abajo, 0,936 por el volumen de la solución, y eso va a ser igual a el volumen del solvente. De esa forma hemos despejado el volumen del solvente, que es el agua, y podemos calcular la cantidad de agua que necesitamos para 4 litros de jabón con la ecuación que vemos acá, que dice, quedaría pues de esta forma: 0,963%, que es la concentración, multiplicado por el volumen, que es 4 litros o 4000 mililitros, y eso sería igual al volumen del solvente. Hacemos la multiplicación y el resultado que nos da es 3744.2 mililitros. Seguimos calculando. Ahora tenemos el Genapol, y la pregunta aquí sería qué cantidad de Genapol necesitamos para 4 litros de jabón, sabiendo que la concentración de nuestra fórmula es 0,75% volumen sobre volumen. Si pasamos eso a decimal, esa concentración, pues nos daría 0,075%. ¿De dónde sale esto? Pues de dividir 0,75 que tenemos aquí, 0,75 lo tenemos que dividir en 100 porque está en porcentaje. Así que nos queda este coeficiente 0,0075, que es la concentración dada en volumen sobre volumen. Y ese sería volumen del soluto, porque en este caso estamos hablando del Genapol, ya no estamos hablando del solvente, sino de uno de los solutos que tiene nuestra solución. Y la fórmula dice que tenemos que dividir sobre el volumen de la solución, es decir, que la concentración es igual al volumen de soluto sobre volumen de la solución. ¿Qué necesitamos? El volumen del soluto, que es el Genapol. Vamos a despejar entonces, pasamos este valor de la concentración abajo, pero tiene que ser multiplicado por el volumen de la solución, ya que es lo que está aquí, está en el denominador, o sea que está dividiendo, y pasaría al otro lado de la ecuación a multiplicar. Entonces ahí tenemos nuestra concentración que está siendo multiplicada por el volumen de la solución, y quedó despejado el volumen del soluto. Hacemos las operaciones. La concentración multiplicada por el volumen de la solución, que sabemos que es 4 litros o 4000 mililitros, eso nos da el volumen del solvente, que es 30 mililitros. Continuamos ahora con el benzoato. Vamos a calcular la cantidad de benzoato para 4 litros de jabón en nuestra solución, que debe estar concentrada a 0,125 masa sobre volumen de benzoato. Notemos que aquí las unidades son diferentes. En la concentración ya no tenemos volumen sobre volumen, sino masa sobre volumen, porque el benzoato es un sólido
y por eso nos dan la concentración en otras unidades. Hacemos la conversión de esto para tener el coeficiente de la concentración y nos daría 0,0125 de concentración masa sobre volumen. Aplicamos la fórmula de concentración y nos queda que la concentración es igual a gramos de soluto sobre el volumen de la solución. Note que aquí tenemos gramos de soluto, no tenemos volumen, aquí podríamos decir masa de soluto, pero esa masa la vamos a medir en gramos sobre el volumen de la solución que va a estar dado en mililitros. Y pasamos el coeficiente abajo, pero tiene que ser multiplicado por el volumen de la solución que está dividiendo nuestra fórmula, pero para hacer el despeje, pues tiene que pasar a dividir, a multiplicar, que es la operación contraria. Y nos quedaría la concentración 0,0125 multiplicado por el volumen de la solución igual a los gramos de soluto. En este caso, pues hemos despejado gramos de soluto, lo hemos despejado, y al pasar todos los datos, sabiendo que el volumen de la solución es 4000 mililitros, pues la respuesta nos daría 5 gramos de benzol. Vamos ahora con el tixotrol. Entonces, ¿qué cantidad de tixotrol necesitamos para 4 litros de jabón? La concentración es igual a 0,55% masa sobre volumen. O sea, tenemos otra vez una concentración que relaciona masa y volumen, gramos con mililitros. Ese valor porcentaje pues nos daría que es igual a 0,055 y nuestra fórmula dice que la concentración es igual a los gramos de soluto dividido en volumen de la solución. Como necesitamos los gramos de soluto porque el tixotrol es un soluto dentro de esa solución, pues pasamos el valor de la concentración, pero tiene que ser multiplicado por el volumen de la solución que está dividiendo y ahora va a pasar a multiplicar. Y de esa forma despejamos los gramos de soluto. Luego aplicamos los datos que tenemos, concentración por el volumen en mililitros, y eso va a ser igual a 22 gramos de tixotrol. Hacemos igual el mismo procedimiento con la fragancia, teniendo en cuenta que esta vez la concentración está dada en volumen sobre volumen y nos da como respuesta 35 mililitros de fragancia. Pasamos a la glicerina. Para la glicerina es exactamente el mismo procedimiento de las diapositivas anteriores, pero teniendo en cuenta que la concentración de glicerina es del 4%, volumen sobre volumen, y al hacer el despeje total pues nos da 160 mililitros de glicerina para una solución de jabón de 4000 mililitros o 4 litros.